Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de las 5 de las 7. Seguimos extrañando a Patricia del Río, a quien deseamos una pronta mejoría para que pueda estar junto a nosotros. Vamos a, antes de presentar a nuestros invitados de hoy, a leer rápidamente nuestros titulares para que sepan ustedes cuáles son las 5 noticias que hemos seleccionado esta noche. La primera, pese a que Antauro Humala cobró un cheque de 72.000 la semana pasada, no ha pagado un centavo de los más de 4 millones de indemnización que le debe a los deudos de los policías fallecidos durante el Andahuaylazo. La segunda, la organización Human Rights Watch ha exigido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la inmediata liberación del político opositor Leopoldo López. Además, el mundo condena el asesinato de la modelo Génesis Carbona. La tercera, el ministro de Justicia, Daniel Figaro, y el fiscal de la Nación, José Peláez, se mostraron en contra de la iniciativa del expresidente Alan García para establecer la pena de muerte en el Perú por ir en contra de tratados internacionales. La cuarta, los regidores de la Municipalidad de Lima pertenecientes al PPC han presentado una queja contra el presidente de Protransporte, Gustavo Guerra García, por promover la reelección de Susana Villarán. Y la quinta, la despenalización de la eutanasia infantil en Bélgica sigue siendo motivo de grandes debates en el mundo. De esta manera, dicho país se convierte en el segundo en aprobar este tipo de medidas después de Holanda. Y para comentar esas noticias con nosotros hemos convocado al congresista del APRA, Javier Velázquez Jequén, y al colega Ricardo Vázquez Kunze. ¿Cómo están, Javier, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos esta noche. Bueno, y vamos al tema de Antauro Humala. Cobra un cheque, eso genera un escándalo lateral por el hecho de que lo autorizan a salir al banco a cobrar el cheque. Hay que explicar que de otra manera no podría cobrarlo porque era un cheque no transferible, lo cual es un poco absurdo, pero en fin. Y no paga un centavo, no hace ni siquiera el gesto de adelantar, de pagar un porcentaje de la millonaria reparación civil que debe. Aquí hay un problema de excesiva formalidad, ¿no es cierto? Porque efectivamente el Poder Judicial, así como es un poco avaro para establecer indemnizaciones reales por responsabilidad civil, las responsabilidades penales fija cualquier cifra y nadie la paga nunca. Javier, ¿o me equivoco? Mira, primero diré en este tema que yo lamento de que el Sistema Nacional Penitenciario y el gobierno sean permisibles con el señor Antauro Humala. El propio, yo recojo la versión de Pérez Guadalupe al reconocer primero que esta es una irregularidad, tan así que han abierto un proceso administrativo a los funcionarios de menor nivel que han autorizado esta medida. Es cierto que para cobrar un cheque hay que hacerlo a título personal, pero hay todo un procedimiento. Porque si establecemos esto como un criterio, cualquiera de los condenados por corrupción que están presos ahí también pasaría por el mismo, invocaría el mismo procedimiento. Pero quiero alegar algo muy concreto. Los oficiales, los procuradores políticos del gobierno, el anterior procurador Arbizú, que perseguía a los adversarios y no a los funcionarios del gobierno, ¿no han leído acaso el Código Civil, el artículo 648, que establece claramente en qué casos las pensiones y las remuneraciones son embargables? Cuando pasan las 5 unidades de referencia procesal, o sea, más de 1.900 soles, todo ese monto superior a ese ingreso sí es embargable. Sí es embargable para pagar justamente estas obligaciones. ¿Alimentos o obligaciones? No, en el caso de alimentos es hasta 60%. Ahí la pensión y la remuneración no tiene el carácter inembargable. El Código Civil ha dicho, las remuneraciones y las pensiones son inembargables, con excepción, la excepción, que por otros conceptos que no sean alimentos,
es este caso, a partir de 1.900 soles, todo exceso puede ser embargable hasta 30%. Esa norma está vigente hace 25 años. El ministro de Justicia, el procurador, ¿la han hecho efectivo? No la han hecho efectivo, ni siquiera como una medida cautelar para poder pagar a los deudos de las víctimas del Andahuaylazo. Entonces ahí ha habido una negligencia, no puede ser excusable. Por la autorización y por no embargar. Muy eficaz el señor Arbizu protagonizando embargos a los condenados por corrupción, exigiendo que el presidente Fujimori pague la indemnización del Estado. Pero en este caso, obviamente, que han actuado con absoluta permisibilidad, ¿no? ¿Qué piensa don Ricardo Vázquez? Bueno, yo creo que aquí hay que ver dos cosas. En primer lugar, ver si Antauro Humala efectivamente, de acuerdo a ley, cobró el cheque, ¿no es cierto? Y cobró el dinero. A mí me parece claro que sí, puesto que el Poder Judicial es el que le ha permitido, digamos, cobrar esa suma. En segundo lugar, hay que ver si podía o no físicamente salir y cobrar el cheque. O sea, es una cuestión administrativa. Ayer escuché al decano del Colegio de Abogados de Lima decir que sí era factible que él saliese. Máxime si está el banco al costado de la cárcel, que está en la Villa Militar. Entonces, hasta ahí yo no veo mayor problema. El problema está en que, así como de acuerdo a ley, al Poder Judicial y administrativamente, el señor puede salir a cobrar un cheque, y eso me parece que está todavía dentro de los cánones legales. Como dice el congresista, también tiene una deuda, ¿no es cierto?, primero con el Estado y en segundo lugar con los deudos de las familias que la intentona golpista de Andahuaylas perjudicó asesinando a sus familiares. Entonces, si el derecho lo favorece para cobrar, ¿no es cierto?, también el derecho debe exigirle que pague, ¿no es cierto?, la cantidad de la reparación tanto al Estado como a los particulares. El congresista nos ha dado, digamos, los rangos por los cuales una pensión o un dinero, ¿no es cierto?, puede ser embargado para esos fines. Y efectivamente ahí hay una negligencia del Estado. Ahora, yo me pregunto si no estamos politizándolo todo demasiado para evitar ocuparnos de los temas que son verdaderamente importantes. En las cárceles del Perú hay 68.000 presos y son cárceles con capacidad para albergar 31.000. Es decir, teníamos 135% de sobrepoblación penal. Hay hacinamiento, no hay un proyecto claro de construcción de más penales. Se ha construido uno en Juanjuyo, en Tarapoto, me parece, y se han... y claro, es el tema, sin embargo, que nos convoca, que genera titulares y que genera un debate como el que estamos teniendo. ¿No deberíamos darnos un espacio para, más allá de las cuestiones de política menuda, decir, oye, ¿qué política penitenciaria tenemos en un país donde hay 1.000 reclusos nuevos cada mes y no tenemos capacidad de reeducarlos, de reinsertarlos, como dice la Constitución, que debe ser el objetivo de la política penitenciaria? Perdónenme que desvíe el tema de una cosa puntual, pero... Comparto tu opinión, pero diré algo. El actual defensor del pueblo ha establecido, por ejemplo, que es parte de una política de desesturización y despenalización de los penales, el tema que el presidente de la República pueda utilizar esa facultad constitucional que tiene de otorgar conmutaciones, indultos y gracias. Eso lo está diciendo en relación a los narcoindultos. Pero ahora parece permíteme terminar la idea. Pero lo vamos a ver más adelante. Pérez pero ahora Guadalupe, el actual... Alan García quiere fusilarlo. Pérez Guadalupe, el actual jefe del INPE, ha dicho que es insostenible en los penales actuales en el país un recluso más. Un recluso más. Entonces, yo quiero hacer una referencia no a la investigación parlamentaria, quiero referirme a toda la gama de herramientas que tiene el Estado para destugurizar y desasinar los penales. Entonces, cuando nosotros tenemos herramientas para, si no tenemos recursos o no es prioridad, porque el Perú sí tiene recursos, no es prioridad construir penales. Y no solamente construir, sino trazar toda una política transversal que impida que haya, por ejemplo, recursos privilegiados. A ver, ¿con qué autoridad
Ahora este gobierno le va a exigir, por ejemplo, que estos extorsionadores que usan teléfono, que desde ahí dirigen, por ejemplo, los asaltos, los secuestros, ¿con qué autoridad este gobierno autoriza al hermano del presidente? El ministro, que es sobón del presidente, y el jefe del INPE, no es la primera vez que permiten que él salga del penal. Mete mujeres, sabemos lo que consume, tiene teléfono de última generación, despacha negocios desde las cárceles. Entonces, ¿qué autoridad tiene la política de un gobierno en materia de penitenciaria para enfrentar el delito? Entonces, yo sí creo que ese es un tema central y un tema de fondo que tenemos que abordarlo. No hay mucha medrosidad, hay mucho temor de poner en marcha lo que tú dices, un ataque estructural a una verdadera reforma penitenciaria. Queremos seguir hacinando los penales de delincuentes o por no utilizar las herramientas que nos franquea la Constitución y la ley. Yo creo que ese es un tema central y comparto tu preocupación, ¿no? Ricardo. Bueno, lo que pasa es que el preso se llama pues Antauro Humala y es el hermano del presidente, por lo tanto, en política lo que va a pasar es que los enemigos del presidente o de su gobierno o sus rivales políticos siempre van a sacar ese tema porque es el gran tema, es decir, siempre cualquier cosa que haga el reo es noticia. Es noticia y en segundo lugar, si es algo que lo favorece, siempre se va a jalar la pita para que esté conectado el presidente con el favor, ¿no es cierto? Eso es lo que, digamos, es el ABC, digamos, del quehacer político. No parece ser el caso, sin embargo, ¿no? En este caso no es, pues por eso yo digo que en la parte que se refiere al cobro del dinero, a mí me parece que no hay nada que investigar. El señor Humala, o sea, el preso, le ha ganado juicios al Estado y el Poder Judicial pues ha fallado a favor suyo. Entonces, ahí no creo que haya pues un favoritismo del presidente, o sea, del Ejecutivo al preso. El problema está en que el preso efectivamente se zurra él en los pagos a los deudos y a las reparaciones al Estado. Y ahí sí, efectivamente, el Poder Ejecutivo, con los procuradores del Estado, que como dice el congresista, son muy oportunos para algunos casos, ¿no es cierto?, pero para otros no. En este caso, por supuesto, siendo ellos, digamos, ministros o empleados del presidente, no quieren pues comprarse ese problema. Entonces, como vemos, hay política por los dos lados. Ahora, no olvidemos, y esto para, digamos, ser justos y equilibrar la balanza, que efectivamente el preso Antauro Humala es un preso problemático y no hay que olvidar que este preso problemático fue trasladado a la base naval del Callao, ¿no es cierto?, con un confinamiento riguroso, precisamente porque, digamos, había desbordado. Había desbordado totalmente, digamos, la capacidad de contención de la burocracia estatal y ponía a su hermano en un riesgo grave político, porque evidentemente, por lo que he dicho anteriormente, cualquier cosa que hacía se le achacaba al hermano y digamos, repercutía en el Ejecutivo. Por lo tanto, lo metieron a la base naval del Callao. Quien lo sacó de la base naval del Callao no fue el Ejecutivo, fue el Poder Judicial, por un mandato judicial, y lo regresó a donde estaba antes. Entonces, acá lo que hay que pedirle a los procuradores del Estado, y en eso concuerdo perfectamente con el congresista, es que se aboquen a que actúen con diligencia. Que actúen con justicia y diligencia, así como han actuado con diligencia y supuestamente justicia con los demás. Solamente yo complemento lo que dice nuestro amigo con mucha eficacia. La prioridad no la tiene el Estado. Hay la prioridad, y la prioridad la tienen las víctimas. Las víctimas. Porque el Estado de agente de cobranzas, los procuradores se han dedicado a eso, pero aquí está de por medio las víctimas. Así como el Poder Judicial le ha dado la razón por temas de remuneración y de pensión al señor Antauro Humala, cuya decisión no la cuestionamos, pero ¿cómo es posible que el procurador del Estado no pueda tener la celeridad para poder, bajo una medida cautelar? Porque el argumento que andaba ahora dice, no, han planteado un recurso de revisión y la sentencia está suspendida. No es verdad, pues no es verdad. La revisión es un recurso extraordinario, porque que tiene que ver con que en el proceso que ya terminó puedan ofrecer una nueva prueba que pueda desvirtuar los cargos que condenaron a la persona. Ahora, ¿han citado ustedes al Congreso al ministro de Justicia para que dé explicaciones? Ya ha ido por el tema de la duplicación de sueldos y por permitir que el señor Humala vaya
el premio que les han dado por ir a cobrar su cheque, y ahora van a ir por este tema de no cobrar las indemnizaciones, cuando la ley es muy clara en ese sentido. No afecta, las remuneraciones y las pensiones son inembargables, pero hay excepciones y la excepción que establece está claramente regulada en la ley, ni siquiera para que pueda afectar el derecho a subsistir de una persona que trabaja. De tal manera que aquí ha habido una pereza y una incompetencia de los procuradores, ¿no? Tenemos que hacer un primer corte en el programa, volvemos de inmediato con el tema venezolano, que sigue caliente. Una organización dedicada a los derechos humanos pide la inmediata libertad de Leopoldo López, que se entregó ayer, tema sobre el cual conversamos largamente aquí. Permiso. Este programa llega gracias a Movistar Internet. Te trae un curso de inglés online. ¿Un chihuahua que baila salsa? Sí, lo vi en YouTube. Mira, vamos. Vete a home. Ya, ponle play. Oye, ¿ya le pusieron like a mi video? ¿Cuál? Ponle close. Internet ya comenzó a enseñarles inglés. You, like, Play. close. Home. Ahora que termine de hacerlo con Movistar Internet y el IPNA, que te traen en exclusiva un curso de inglés online para niños y adultos. Hi, would you like to play close to my home? Por solo 49 soles al mes. Si no tienes internet, ponte un dúo o trío llamando al 1212. Internet para el colegio, inglés para la vida. Movistar, compartida, la vida es más. Vamos a ser francos. Algunos no saben que el Banco Falabella es un banco. Pero si aquí lo dice, yo creo que es bastante claro. Banco. Además tiene cajeros automáticos, como es lógico. Banca telefónica, evidentemente. Sí, tiene asientos súper cómodos, en cualquier posición. Banca por internet. ¿Internet? Para hacer pagos y hasta obtener un crédito efectivo mientras te depilas en casa, por ejemplo. Tiene agencias y agentes que abren hasta las 9 porque están en Saga Falabella, Totus y Sodimac, que cierran a las 9. A las 9. Y en estas mismas tiendas, para los amantes del hágalo usted mismo, algo que nunca vi. El banco tiene los módulos de autoservicio con pantalla táctil para pagar tus MR, servicios o hacer consultas. Está claro, ¿no? Cuando, cómo y donde quieras. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Mi gente presente, que dice lo que siente y que habla de frente. Suelta tu opinión. Enciende el debate, no hay que nos pare. Opina el más grande, el más chico, el vecino. Di que sí, di que no. Suelta tu opinión. En Radio Capital, tu voz se escucha en Capital. Suena Radio Capital, tu voz debate. Capital, Radio Capital. Tu opinión importa. Muy bienvenidos a la información aquí en RPP. La noticia es nuestro objetivo, pero que tú estés bien y mejor informado Al volver, es lo más importante para nosotros. grandes historias que se ganaron un espacio en los hogares de los peruanos. La experiencia de Mariela Baldi, el profesionalismo de Armando Canchanya. RPP Noticias, edición noche, de lunes a viernes a las 8 en RPP TV, señal de futuro. Bueno, aquí continuamos, el diálogo es inevitable sobre el tema de Venezuela, que obviamente concita la atención de todos. El opositor Leopoldo López grabó un video antes de entregarse a la Fuerza de Seguridad en el que dice: si ustedes están viendo este video es porque el Estado venezolano ya ordenó una orden de captura en mi contra y estoy detenido de manera injusta. Es una jugada arriesgada la de López, haberse entregado en lugar de, en fin, preferir un asilo político o salir de Venezuela, porque es evidente que el régimen está en descomposición, pero por eso mismo López puede convertirse un poco en el símbolo de lo que hay que destruir desde el punto de vista del gobierno venezolano. ¿Qué piensa Ricardo? Bueno, a mí me parece que Leopoldo López ha actuado con gran heroísmo, precisamente porque cuando un régimen empieza a detener a los opositores, a los líderes opositores,
ya se quita la careta de una manera absoluta. Por lo tanto, comienzan a pronunciarse los que antes no se pronunciaban. Por ejemplo, Human Rights Watch pide la liberación de López. O sea, ya se agudiza absolutamente la dictadura. Entonces, mientras Maduro, y es lo que comentábamos antes de salir al aire, no le ponía la mano, el guante, digamos, a los opositores, digamos, a los líderes opositores, podía pasar por agua tibia, ¿no es cierto?, que no haya papel periódico, que se compren los diarios opositores o las cadenas radiales o televisivas. Siempre había, digamos, algún tipo de explicación. Pero ya no hay explicación cuando tú empiezas a meter preso, ¿no es cierto?, por delitos absolutamente estrafalarios, ¿no es cierto? Homicidio, cuando sabemos que el señor no ha disparado nada, terrorismo, cuando sabemos que él no lo ha hecho. Entonces, eso ya, digamos, de alguna manera deslegitima totalmente el régimen. Entonces, eso comienza a generar precisamente reacciones como las de estas ONGs de derechos humanos, e inclusive, creo yo, es positivo en el sentido de que va a generar reacciones dentro del mismo, digamos, concierto de las naciones, tanto, digamos, del mundo como de las regionales, porque ya tú no puedes, digamos, voltear la cara cuando comienzas a meter preso a medio mundo. Ahora, hay que recordar lo siguiente. Al señor López se lo acusa de golpista. Sin embargo, recordemos que Hugo Chávez dio un golpe de Estado sangriento que fracasó al presidente Carlos Andrés Pérez y fue detenido, ¿no es cierto?, puesto en la cárcel, juzgado, y después de la cárcel salió a presidente. Y por eso te digo, pese a que Hugo Chávez, efectivamente, él sí dio un golpe de Estado, a él lo metieron preso y como líder político salió de la cárcel a presidente. Entonces, es una jugada muy arriesgada de Maduro haberlo metido preso y me parece que es una jugada audaz y valiente de López, porque efectivamente ahora Venezuela está en los ojos de todo el mundo. El deterioro del régimen no puede ser mayor. Javier, Diosdado Cabello, presidente del Congreso, haciendo de carcelero, acompañando, ¿no es cierto? Yo sí creo que ya este es el epílogo de un régimen que nació erosionado en su base de legitimidad. No hay que olvidar que lamentablemente UNASUR es un club de amigos que solamente sirven para... El único acuerdo que tomó fue legitimar las elecciones en Venezuela. Cuando se puso en cuestión la elección de Maduro como presidente, UNASUR se comprometió a hacer una auditoría a los resultados. Nada, cero auditoría. Este es un régimen que nació, como repito, herido de muerte en sus bases de legitimidad. Y había esa discusión porque algunos estados invocan el principio de no intervención en asuntos internos de otros, que es un principio universalmente reconocido. Pero hoy día, los demócratas entendemos que no solamente se gana democráticamente la elección, sino se gobierna democráticamente. Y aquí, ante una protesta pacífica, vemos cómo el régimen, que supuestamente se cubría para que no intervinieran otros países y otros organismos como Human Rights Watch, se cubrían de este principio, hoy día se sacan la careta y demuestran que están por lo menos con un gobierno autoritario. El haber puesto preso a Leopoldo López, yo creo que ya es el epílogo de un régimen que tiene que dar paso a unas verdaderas elecciones democráticas. Y espero que la oposición esté en el nivel de responsabilidad para poder cohesionarse. Y Leopoldo López obviamente se ha entregado porque ha presidido las marchas, no ha sido Capriles como algunos ciudadanos, porque no va a ser Capriles, es que Capriles es el funcionario público. Y también la otra lideresa parlamentaria, Machado, también es funcionaria pública y ellos no pueden presidir movilizaciones y marchas. Pero creo yo de que los hechos, estas muertes se han podido evitar si es que UNASUR hubiera tenido, por ejemplo, una actuación relevante en su momento. Y segundo, no solo UNASUR, Javier. La Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, la OEA tendría que haber dicho, Insulza dice que le preocupa la situación. Así es, por favor. Pues perdóname. Con mucha tibieza, con mucha... el secretario general de la OEA me preocupa. Acaba de fallecer la ex Venezuela. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer, el principio de no intervención en asuntos internos de un país tiene un límite, y el límite es cuando comienzan a violarse los derechos humanos. Como decía Ricardo,
el gobierno ha comenzado a asfixiar a los medios de comunicación de oposición escritos, no hay papel, ha comenzado a tomar control de los medios de comunicación televisivos, radiales, ha comenzado a intervenir el cable. El régimen empresarial, pero ahora ya no va a poder evitar, como bien lo ha dicho Ricardo, hay un líder de oposición que por dirigir una protesta pacífica ahora está preso. Yo tengo la seguridad que eso es parte ya de la conclusión final de un régimen que nació, como te digo, herido de muerte en la base de su legitimidad, ¿no? Ojalá fuera cierto que esto es el fin del régimen. La muerte de Génesis Carmona efectivamente ha conmovido a Venezuela, porque no solo era una mujer joven y atractiva, sino muy querida, era una modelo de televisión, muerta. En fin, nadie puede acusar al asesino porque es un anónimo que con una pistola en mano se siente con derecho a matar. Pero eso es lo que Maduro dijo explícitamente en el mensaje del domingo. Ojo que ante el golpismo y el fascismo nosotros tenemos al ejército y las milicias populares armadas que saldrán en otra actitud. Es decir, en un tono amenazante, ya no solo contra López o contra los líderes opositores, sino contra toda la ciudadanía y los jóvenes en las calles. Porque ahí lo que está diciendo Maduro no es que él va a aplicar la fuerza de la justicia. No. O sea, lo que está diciendo es intimidar. O sea, voy a sacar a la Fuerza Armada, ya ni siquiera a la Fuerza Armada oficial, sino a la Fuerza Armada, digamos, oficiosa, ¿no es cierto?, que está armada por ellos y que obviamente todos son ideologizados, para lanzarlos contra un sector del pueblo que obviamente está protestando y tiene libre derecho a protestar, porque digamos... En ese sentido estuvo muy bien un congresista de la oposición venezolana, Eduardo Gómez Sigala, al decir no hay riesgo de guerra civil, porque la oposición está absolutamente desarmada. Los otros son los que están armados. Los otros son los que están, pero digamos, era como avisar, y por si acaso acá no va a haber guerra civil. Esos son los argumentos que algunos amigos del gobierno del señor Maduro, que obviamente reciben la generosidad de la abundancia que tienen de petróleo, han insinuado que se trataría de que grupos fascistas estarían promoviendo una guerra civil. Aquí no hay una guerra civil. Acá hay ciudadanos que en el ejercicio legítimo de un derecho que las democracias le otorgan a los seres humanos pueden salir a protestar. Pero acá ya Maduro se ha quitado la careta y creo que ese principio de no intervención en asuntos internos de otro país ha quedado relativizado en tanto están de por medio la violación de derechos humanos. Por eso que Human Rights Watch sale a pedir la excarcelación de Leopoldo López, porque esto puede evitar un baño de sangre innecesario, ¿no? Fíjense, porque además, ¿qué van a hacer con Leopoldo López? Lo van a comenzar a juzgar por homicidio y por sedición. Eso es lo peor que se puede hacer, porque está demostrado que, digamos, o sea, por lo que yo estoy viendo, el señor López, digamos, es un político de fuste. En la historia está claro que se han dado situaciones similares, en las cuales los gobiernos prenden a los opositores, ¿no es cierto?, y los tratan de llevar a un juicio, y el juicio se transforma en un juicio político que favorece al que está en el banquillo. O sea, eso es algo que es una corriente universal en la historia. Lo peor que le podría pasar, pues, a Maduro es que López se muera. Recordemos el caso de Benigno Aquino. Y ese fue el fin de Marcos. Aterrizó en el aeropuerto de Manila, llegando del exilio, y de repente viene un tipo y le mete un balazo, y ahí acabó Marcos. Acabó Benigno Aquino, sí, pero acabó Marcos inmediatamente. Entonces, ya tú ves cómo se va descomponiendo el asunto, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de... obviamente no se va. Quizá la recomposición venga desde dentro, ¿no es cierto? Porque Maduro efectivamente ya no además de sí podría, Diosdado Cabello, ser un reemplazante. Y el régimen está deteriorado y parece evidente a estas alturas que está digitado desde La Habana cada vez más clara. Yo creo que la penetración aquí la OEA ha dejado de jugar un rol importante en este tema, porque creo que internamente va a ser muy difícil que pueda haber un entendimiento entre el gobierno y la oposición. Creo que aquí tiene que ver mucho que la OEA... los organismos internacionales, y para tratar de parar lo que se va a ver en el futuro. Más enfrentamiento, más muertos,
Y al final de cuentas esa lógica de la muerte no resuelve el problema de un restablecimiento de la democracia, cuando pueden haber caminos como el que se utilizó, por ejemplo, el año 92, cuando hubo el golpe de Estado en el país y la OEA tuvo un rol muy importante en la solución y la vuelta a la democracia, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer una pausa muy breve, vamos a escuchar los titulares y volvemos de inmediato con el siguiente tema que tiene que ver con el debate generado en torno a la pena de muerte. Momento de actualizar la información con nuestros titulares. El canciller chileno Alfredo Moreno anunció que el envío de la carta de protesta a nuestro país por la soberanía del triángulo terrestre se hará en el momento adecuado. Moreno agregó que la nota no se ha presentado debido a que primero hay que analizar el mapa. El presidente de la República, Ollanta Humala, viajó con destino a Qatar tras culminar una visita de Estado a Israel y Palestina como parte de su gira oficial por Medio Oriente. La congresista Zenaida Uribe será citada en los próximos días a la Fiscalía de la Nación para responder a las acusaciones por supuestas presiones a favor de la empresa Punto Visual. Florcita Polo, hija de la artista Susy Díaz, acudió hoy al médico legista tras denunciar que fue maltratada física y psicológicamente por su esposo Néstor Villanueva. Facebook ha logrado cerrar un acuerdo millonario tras comprar el programa de mensajería instantánea WhatsApp por $16 millones. En 30 minutos volvemos con más de nuestros titulares. Momento de darle paso a las 5 o las 7. Bueno, se han producido hechos de criminalidad verdaderamente condenables, se están produciendo cada vez con más frecuencia casos de sicariato. Acabamos de ser testigos de la muerte del hijo del alcalde de San Juan del Lurigancho, señor Carlos Burgos. Y hay otro tipo de crímenes, efectivamente. Eso ha llevado al expresidente García a proponer la pena de muerte para los delitos más graves. Y yo le decía en una intervención anterior, un poco en broma, a Javier Velázquez que si esto era otra política de despenalización o desturización de los penales. Pero hablando en serio, la pena de muerte a estas alturas, cuando hemos firmado todos los convenios que hemos firmado, por más que esté contemplada en la Constitución, ¿le parece una fórmula viable al APRA, señor Velázquez, o es una opinión del señor García? Bueno, no, es una opinión que ingresa a un escenario a que sea un tema debatible. Te lo explico por qué. No es verdad, y el principio es que no es verdad que todo aquel que comete un delito se le debe aplicar la pena de muerte. La pena de muerte es una sanción muy, muy excepcional y residual que la planteó el presidente García el año 2006 para los violadores menores de 7 años que no solamente violan al menor, sino que lo eliminan, lo matan. En otros países hay la pena de muerte como parte de una política criminal para enfrentar al delito. La reflexión que yo hago ahora es lo siguiente. China y Estados Unidos, digamos, y Irán. Entonces, te digo lo siguiente. Este es un tema que en democracia debemos entenderlo como un tema que debe ingresar al debate y tiene opiniones a favor y en contra. Pero lo que te digo es lo siguiente. Yo a veces me pongo a pensar. Todos los días nos lamentamos. El año 2010, por ejemplo, hubieron 180.000 denuncias por crímenes en el país. El año 2012, 255.000 denuncias por comisión de delitos en el país. Y la encuesta que tenemos es que al tercer trimestre del año 2013 ya hay 250.000 denuncias por delitos. Y básicamente se ha incrementado lo de sicariato, lo de extorsión y lo de... Pero Javier, perdóneme, esto venía ocurriendo desde antes del año 2006. Por supuesto. Venía, y además de indultar narcotraficantes, ¿no se les ocurrió construir una prisión, una aunque sea? Sí, se ha construido, por favor. Sí, se ha construido. Te voy a explicar. ¿Una? Sí, te lo voy a explicar ahorita, te lo voy a decir ahorita, pero quiero decir lo siguiente. El Perú
es suscriptor de la Convención Americana y en virtud de la ratificación que se hizo en el año 80, nosotros nos comprometimos a abolir, inscribirnos en ese grupo de países abolicionistas de la pena de muerte y alejarnos de los mortícolas. Pero ¿qué ha pasado con la Constitución del año 92? A pesar del compromiso que hicimos con la Convención, el artículo del Código, del artículo 140 de la Constitución establecía la pena de muerte en casos de traición a la patria. El constituyente del año 93, ya con la convención ratificada, estableció que se aplicaba para los casos de traición a la patria en caso de guerra exterior y para terrorismo. Alguien acudió al Tribunal Constitucional para que dejaran sin efecto esa norma. No. Entonces yo creo que al margen de que nos tratemos de echar la culpa de la forma como se ha incrementado el delito en el país, Albert Einstein decía algo. Si quieren los mismos resultados, sigue siendo lo mismo. Pues hace 20 años que hablamos de cárceles, de más patrulleros, de más comprarle los días francos a los policías, y todos los días vemos cómo el delito se incrementa. Entonces, que ingrese un tema como este, que como te repito, como medida excepcional, residual, ¿por qué tiene que verse peyorativamente? Cuando lo que tenemos que hacer como Estado es ver todas las herramientas que tenemos a disposición para poder enfrentar el crimen y el delito. Y lo he hecho a propósito de la muerte de este joven, que ha sido muerto por sicarios, y muertes por sicariato vemos todos los días. Entonces, la política de Estado en materia de seguridad ciudadana ha fracasado. ¿Qué hay que hacer? Hay una corresponsabilidad en todos los niveles y de todos los que, de alguna u otra forma, hemos transitado por el gobierno del país. Entonces, poner en el centro del debate un tema como este, yo creo que no hay que por qué verlo peyorativamente, sino verlo en el conjunto de todo lo que debemos proponer para... si ha sido peyorativa no, la manera que me he expresado del asunto, yo he escuchado me parece que es distraer la atención de los temas centrales, otra vez, es decir, pena de muerte para un caso, 2, 10, cuando los problemas reales están en el sicariato, en los celulares desde donde se planifica el crimen al interior del penal, y van a llegar para el 2015 los bloqueadores de celulares, pero ¿cómo así ingresan celulares a los penales? ¿A quién los mete? ¿Dónde están? En fin, hay, creo, respetando por supuesto, porque además, si hablamos de democracia y de mayoría, me temo que una encuesta, y habría que sugerirle a nuestros amigos encuestadores, a ver si a alguno se le ocurre plantear el tema, nos encontraremos con una enorme mayoría de la población que está a favor de la pena de muerte. Y eso es lo que me parece a mí criticable de un líder como Adán García, que quiere montarse en esa olita de indignación popular para sacar réditos políticos. Pero vamos a dejar que Ricardo Vázquez Kunze nos dé su opinión. Mira, yo lo que pienso es lo siguiente. En el Perú ya existe la pena de muerte. Y existe todos los días. Es el sicariato. Esa es la pena de muerte. A todo el mundo lo andan matando a cada rato sin ninguna piedad. Por lo tanto, la muerte está en todas las esquinas todos los días. Por supuesto, la muerte clandestina, sin juicio. Es el juicio sumario, ¿no es cierto? Ahora... Bueno, alguna no tan clandestina, este caso horrendo de justicia popular en La Libertad, en Tusco, me parece, donde a una anciana de 69 años acusada de brujería la han secuestrado, torturado y muerto, ¿no? Así es. Bueno, el asunto es que efectivamente esa es una realidad. Ahora, que con la pena de muerte se solucione el problema, digamos, que de seguridad o de inseguridad. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que yo esté en contra de la pena de muerte, sino que no creo que va a solucionar ningún problema en la medida en que, como somos un país democrático y tenemos estándares de justicia democrática, porque no somos, pues, no somos Irán ni somos China, ¿no es cierto? Donde ahí sí funciona la pena de muerte porque hay juicios sumarios y tú tienes a 1.000 o a 1.500 ejecutados por corrupción o por X delitos, ¿no es cierto?, al año. Entonces, claro, ahí tú ves que la pena de muerte funciona. Funciona porque los estándares de justicia y de democracia no son los que tenemos nosotros. Como tú bien dices, si se lograra, digamos, aplicar acá la pena de muerte, o sea, tendríamos que denunciar los tratados y todo eso, digamos, se lograra hacer, sería bien, digamos, serían pocos los casos en los cuales se aplique esa pena, porque primero tendría que pasar por la primera instancia, la segunda instancia, la Corte Suprema, las apelaciones,
Claro, entonces al final tú tendrías al primer fusilado por la pena de muerte de aquí a 10 o 15 años. Entonces, ese asunto, esa digamos, medida, independientemente de que uno puede estar a favor o en contra ya moralmente de la pena de muerte, no te va a solucionar el problema. O sea, puede formar parte del debate. Perdónenme que cuente una anécdota personal. Cuando yo era, desde que comencé a estudiar Derecho, opuesto a la pena de muerte, pero durante el régimen militar se estableció la pena de muerte para quienes causaran la muerte de un policía durante un asalto. Había asaltos a bancos con relativa frecuencia. Y entonces se produjo un asalto a un banco en Huaral, donde se causó la muerte de un policía y nunca se pudo determinar cuál de los dos asaltantes había disparado la bala que le quitó la vida. ¿Qué se hizo? Se mató a los dos. Pero eso es histórico, no estoy inventando nada. Como no se pudo determinar al autor material del disparo y cada uno se culpaba al otro, se ejecutó a los dos. Es decir, se ejecutó a una persona a sabiendas de que era inocente. Guido, yo entiendo tu opinión. Tu opinión es respetable, yo no la comparto, y la de Ricardo también. Pero yo creo que hay un error en el enfoque. Cuando él plantea el tema instrumental, que la pena se va a aplicar en 15 años. Lo que no se ha discutido en el país, si el solo hecho de aprobar una medida de esta naturaleza puede tener un carácter disuasivo. Eso es lo que no se ha discutido y no se permita que se discuta y simplemente. Y en segundo lugar, cuando Ricardo sostiene que en el Perú hay pena de muerte, claro, los delincuentes que matan a la gente inocente. Por eso digo. Matan a gente inocente. La matan por la espalda, lo matan en la oscuridad de la noche. Y a esos delincuentes, a esos que violan menores de 7 años y los eliminan, entonces, teléfonos en la cárcel, ¿no? Jefe de directores del INPE que permiten que salgan, que se paseen con... Mira, lo digo por experiencia propia. Tú ves que una persona asalta. El asalto y robo está penado con una sanción no menos de 12 años. ¿A ti te asaltaron? Pues en la carretera. Y tú ves los delincuentes que... No por mí, pero me asaltaron con pistola, todo. A los 3 meses capturaron a los que asaltaron en otro asalto. Entonces, es parte de una política transversal. Yo no digo que la pena de muerte, Ricardo, resuelva el problema de la criminalidad, sino que yo creo que ante la gravedad de la inseguridad ciudadana, no hay que descartar ninguna de las tantas herramientas que la Constitución nos provee para poder enfrentar eficazmente al delito. Que sea discutible que tenga un tema de opciones, que hay algunos que sostienen que... por ejemplo, yo he visto que algunos sostienen que es un contrasentido lógico, jurídico, porque la pena no resocializa, no reinserta al delincuente, sino lo elimina. Esa es una visión que en la universidad nos enseñaba, una visión de los abolicionistas. Pero ante este escenario, donde todos los días personas inocentes son eliminadas, muertas, por gente que utilizan la oscuridad. Quienes se han expresado en contra de esta propuesta del expresidente García lo hacen por razones formales o aludiendo más bien a que no hay un efecto disuasivo. Pero hay un argumento que me gustaría que usted respondiera, Javier, que es cómo así los apristas traicionan el pensamiento de Ayala-Torre, que firmó la Constitución del 79, donde se abolía la pena de muerte. Es que no se... ¿Ya vieron? Es un error. Es un error. No se traiciona el pensamiento, somos coherentes. La Constitución del año 79 no establecía el actual régimen económico, ¿cierto? No establecía el actual régimen económico. Entonces, las sociedades cambian. Y si Ayala-Torre estuviera vivo, yo creo que sería el primero que hubiera impulsado una reforma a la Constitución del 79. Para poder instaurar este modelo de desarrollo por el cual transita el Perú más de 20 años, necesitábamos un régimen económico constitucional diferente al del año 79. Y el que nosotros lo respaldemos ahora no significa que sea una traición, de ninguna manera. Es una visión dialéctica de cómo los cambios operan en el país y hay que interpretarlo. Y no es verdad que se eliminó la pena de muerte. Sí establecía la Constitución la pena de muerte para el caso de traición a la patria, sino que la había restringido. Pero no, la Constitución del 79 no erradicó totalmente la pena de muerte. Y lo que hizo el constituyente del 93 es agregarle a la traición a la patria por caso de terrorismo. Entonces, no es que sea una traición, somos coherentes. Y la propuesta del presidente García del año 2006 se inscribe en esa línea, de que esta lo utilicemos como parte de las herramientas que tenemos que poner en la mesa para ver cómo acabamos con aquellos que eliminan inocentes y especialmente a menores, ¿no?
Tenemos que hacer un corte, salvo que Ricardo quiera añadir algo respecto de este tema. No, o sea, que yo estoy de acuerdo en que, digamos, debe debatirse el tema y que, digamos, moralmente es debatible. Yo estoy a favor moralmente de la pena de muerte. Lo que yo digo es que es más fácil bloquear celulares, tener más cárceles que, digamos, implementar la pena de muerte para que empiece a solucionarse el problema. Porque lo primero se puede hacer ahora. Lo de la pena de muerte va a pasar mucho tiempo. Se necesitan 87 votos. Vamos a hacer un corte muy breve y volvemos con la polémica al interior del Consejo Metropolitano de Lima. El PPC cuestiona a un funcionario, Gustavo Guerra García, por promover la reelección de Susana Villarán. ¿Un chihuahua que baila salsa? Sí, lo vi en YouTube. Mira, vamos. Beta Home. Ya, ponle play. Oye, ¿ya le pusieron like a mi video? ¿Cuál? Ponle close. Internet ya comenzó a enseñarles inglés. You, like, Play. close. Home. Ahora que termine de hacerlo con Movistar Internet y el IPNA, que te traen en exclusiva un curso de inglés online para niños y adultos. Hi, would you like to play close to my home? Por solo 49 soles al mes. Si no tienes internet, ponte un dúo o trío llamando al 1212. Internet para el colegio, inglés para la vida. Movistar, compartida, la vida es más. Corega aceptó el reto. Me contaron que la comida que se mete entre las encías y la prótesis puede producir mal aliento. Por eso yo reté a Corega. A mis pacientes les recomiendo Corega, porque con la cantidad adecuada ayuda a fijar la prótesis todo el día y a impedir la entrada de alimentos que pueden causar molestias. Con Corega me siento más seguro. No sé por qué no lo había usado antes. Come, habla y sonríe con confianza. Radio Felicidad presenta al más grande, Rafael en Lima. Tour Mi Gran Noche, 3 de marzo, Jockey Club. Gana tus entradas llamando al 221-0941 o ingresa a felicidad.com.pe. Gracias a tu Radio Felicidad. ¿Un chihuahua que baila salsa? Sí, lo vi en YouTube. Mira, vamos. Beta Home. Ya, ponle play. Oye, ¿ya le pusieron like a mi video? ¿Cuál? Ponle close. Internet ya comenzó a enseñarles inglés. You, like, Play. close. Home. Ahora que termine de hacerlo con Movistar Internet y el IPNA, que te traen en exclusiva un curso de inglés online para niños y adultos. Hi, would you like to play close to my home? Por solo 49 soles al mes. Si no tienes internet, ponte un dúo o trío llamando al 1212. Internet para el colegio, inglés para la vida. Movistar, compartida, la vida es más. Muy bienvenidos a la información aquí en RPP. La noticia es nuestro objetivo, pero que tú estés bien y mejor informado Al volver, es lo más importante para nosotros. grandes historias que se ganaron un espacio en los hogares de los peruanos. La experiencia de Mariela Baldi, el profesionalismo de Armando Canchanya. RPP Noticias, edición noche, de lunes a viernes a las 8 en RPP TV, señal de futuro. Los regidores del Partido Popular Cristiano en el Consejo Metropolitano han denunciado a Gustavo Guerra García por promover la reelección de Susana Villarán. Susana Villarán ha dicho que ella no va a ir a la reelección y entonces no sé cómo podría su funcionario estar promoviendo esa reelección, pero en todo caso se ha producido la denuncia. Ricardo. Pero por más que fuera la reelección, me parece válido que el funcionario se pronuncie a favor o en contra de la gestión de la señora Villarán. Un funcionario municipal debería tener, digamos, una cierta limitación. No es un regidor, no es un político, es un empleado del municipio. Sí, pero yo sí creo que cualquier empleado público tiene una, digamos, una convicción política y no está mal que la diga. Más bien, pasa lo contrario. Los empleados públicos no hacen ningún tipo de proselitismo político porque lo que tienen miedo es que los despidan. En el caso de Guerra García, obviamente eso no va a suceder. Pero yo sí creo que los funcionarios
políticos y administrativos tienen todo el derecho de tener convicciones políticas, tienen todo el derecho de hacer campañas por el candidato que quieran y lo que no hay derecho es que los despidan, ¿no es cierto?, o que los coacten por tener una posición política. Yo ahí considero que está de alguna manera vetándose, ¿no es cierto?, el derecho constitucional de una persona, ¿no es cierto?, que en este caso es un funcionario administrativo, a ejercer sus derechos políticos y sus preferencias. Ahora, si eso lo hace o no lo hace en horas de trabajo, ese es otro tema. Pero creo que tiene todo el derecho del mundo a decir, voy a votar por este, o voy a votar por aquel, o quiero hacer campaña por esto. O sea, ¿por qué habría que, por ser funcionario público o a un administrativo, decirle, no, tú no tienes derecho a hablar, ni tienes derecho a opinar, y mejor cállate la boca? No me parece, francamente. Bueno, yo tengo aquí dos discrepancias, una de carácter legal y otra de carácter político. De carácter legal hay una ley que todos la debemos cumplir, especialmente los funcionarios de confianza. El señor Guerra García es presidente de Protransporte. Él no concursó para llegar a esa plaza, que sea diferente de los trabajadores que son estables. Entonces, la ley que establece el respeto al Código de Ética Pública establece claramente que un funcionario no puede de ninguna manera utilizar el cargo para hacer proselitismo político. Tiene que conducirse con absoluta neutralidad. Y esto lo decimos con la autoridad. En el gobierno pasado, cuando Alan García Lapra fue sin candidato, hubo una observación al cumplimiento de esa ley, que ningún funcionario podía utilizar fondos, porque lo mismo que dice Ricardo con buena fe, porque sé que es un demócrata carta cabal, con buena fe, mañana tú vas a ver entonces, ya podrías verlos con polos, con pancartas, a los funcionarios haciéndole la campaña con recursos públicos, porque el señor gana un estipendio de la municipalidad. Ese es el punto de vista de él. Yo creo que ha infringido la ley. La ha infringido la ley del funcionario. Lo otro es el tema, él ha dicho, el argumento que da es un tema político, dice, para que defienda sus obras 4 años más. O sea, 4 años que no ha hecho nada y 4 para defender. Pobrecitos los limeños, 8 años colgados en el atraso y en la incompetencia. No me parece, pero ese es un tema que lo dilucidará el pueblo de Lima. Pero sí creo que Gustavo Guerra García, que es un buen profesional en tema de transportes, se ha excedido. Él sabe, hay una ley que hay que respetar. Y si decimos rompan filas, mañana, cuidado, que viene la reelección conyugal, podamos decir que la señora Nadine Heredia puede utilizar todos los fondos públicos, el canal del Estado, la publicidad estatal, para poder promocionar la gestión de su esposo. Pero queda claro de tu intervención, Javier, que no solo es un tema de utilización de fondos públicos, sino de normatividad que limita. La ley establece la neutralidad. Porque una cosa es expresar la opinión en el café o públicamente a través de una emisora cuando te entrevistan. Y otra cosa es desde tu cargo promover una candidatura específica. A ver, yo lo que creo es que como toda ley hay que cumplirla y hay que aplicarla, pero también hay que interpretarla. Obviamente estaría contra la ley si es que él utilizara su cargo, ¿no es cierto?, y los recursos públicos para hacer una campaña proselitista. Es obvio que eso no es lo que creo que está pasando acá. El señor ha sido entrevistado en un canal, ¿no es cierto?, de televisión, no es un canal oficial de la municipalidad ni nada, y ha, digamos, dado una opinión favorable a la reelección de la señora Villarán con el argumento de que 4 años más serían necesarios para defender las obras que, como dice Javier, no ha hecho. Bueno, pero ese es el argumento político de él. Pero ahí yo no veo dónde está la infracción, porque no lo veo utilizando, digamos, el cargo, ¿no es cierto? No lo veo utilizando recursos del Estado ni recursos de la municipalidad en una campaña proselitista. Lo veo simplemente opinando en un programa donde le preguntan, ¿usted cree que la señora Villarán Pero lo han invitado en tanto que presidente de Protransporte, no en tanto que ciudadano. Además, la ley obliga a la imparcialidad y a la independencia política del funcionario. Y tiene que ver con el Código de Ética. Y yo creo que este es un tema que se va a discutir en la sesión del Consejo, pero si no fuera presidente de Protransportes, no habría la posibilidad de que pudiera utilizar este vehículo mediático para poder dar una opinión. Una cosa que él lo haga desde el llano como dirigente del partido de la señora Susana Villarán y otra cosa desde la función pública, porque esto puede sentar un precedente que mañana el actual presidente de la República diga, bueno, yo no utilizo el canal del Estado, pero a través de otro canal o de esta emisora que tiene mucha audiencia,
yo apoyo la candidatura de mi esposa. Entonces, ahí está, hay una ley claramente que establece la obligatoriedad de ser imparciales e independientes en el ejercicio de la función pública, libre de toda injerencia política partidaria. Lo dice la ley. Vamos a ver cómo evoluciona el tema, que, como ha dicho Javier Velázquez, se debatirá internamente en el Consejo. Y sobre el último tema de la noche, yo debo confesar mi perplejidad es la palabra, espanto iba a decir, porque este tema de la eutanasia infantil, debo confesar mi ignorancia, yo no sabía que ya existía en Holanda y que lo que ha hecho la Cámara Baja, todavía no es una ley formal en Bélgica, es aprobar una fórmula similar, no exacta a la de Holanda, pero un niño mayor de 12 años que sufra una enfermedad terminal ante dolores insoportables puede pedir la eutanasia y esta ser admitida por los médicos. Esto resulta casi incomprensible. Comentábamos antes de iniciar el programa con Ricardo que lo que sostienen quienes se oponen a esta medida es que un niño jamás pide la muerte, porque siempre tiene la esperanza de sanarse, de curar, y porque hay que hacer todos los esfuerzos en ese sentido. No sé cuál es tu opinión. Bueno, primero diré que la eutanasia rige desde el año 2000, 2002 aproximadamente, no solamente en Holanda, también en Luxemburgo y en Suiza. Pero, en Holanda, no a para partir menores. de los 12 años. Claro. Ya. Acá el Senado la aprobó, acá el Parlamento ya lo aprobó, ha ido para que la promulgue el rey Felipe. Y aquí lo que han planteado es que la eutanasia se puede, la llamada muerte asistida, se puede aplicar a menores de 12 años. Y la ley la han restringido solamente para decir en caso de un sufrimiento físico insoportable, que tendrá que ser determinado obviamente por un médico, y cuando la muerte sea inevitable a corto plazo. Entonces, obviamente que eso ha generado la protesta de la Iglesia Católica, de pediatras en todo el mundo. De verdad que este es un tema, no está regulado en el país, en el Perú no hay... No, ni siquiera hay eutanasia para mayores que debería, ¿no? En fin, ser contemplada. Y en Bélgica ya estaba establecida para mayores, ahora para los menores. Entonces, de verdad que este es un tema que tiene que ver con la objeción de conciencia. Este es un tema que tiene que ver con aquellos, como dice, menores que tienen un sufrimiento físico y que tienen discernimiento a juicio. Así, hablan de, ¿a juicio de quién? Porque claro, ¿quién determina la capacidad de discernimiento? En la Iglesia Católica se decía, y después han cambiado, ¿no?, que le da la razón a los 7 años y por eso se hacía la primera comunión a los 7, ahora se hace a los 12. ¿Cuál es el momento del discernimiento y cómo se determina ese discernimiento? Es precisamente, eso es muy, muy complicado, muy difícil. Yo lo que veo acá es que esto es básicamente ideológico. Es decir, hay un sector, digamos, muy ideologizado, ¿no es cierto?, de las sociedades que pretende que, por ejemplo, la eutanasia se convierta, digamos, en una medida a favor de la libertad de las personas, etcétera. Pero perdóname, tú que estás a favor de la pena de muerte impuesta por otros, no estás a favor de la posibilidad de que uno decida. No, yo estoy a favor, pero yo lo que no estoy a favor es de que esta, digamos, muerte, ¿no es cierto?, sea decidida por un menor de edad. De acuerdo. Porque, digamos, con ese razonamiento podríamos decir, bueno, el que puede lo más puede lo menos, ¿verdad? Ese es un dicho en el derecho. Si puedo decidir sobre mi propia vida, y le dicen a un niño que puede decidir sobre su propia vida, ¿por qué no puede decidir por quién votar? ¿No? ¿Por qué primer ministro votar en Bélgica? O sea, si puedo decidir sobre mi muerte. Si el discernimiento le permite. Entonces, no, pues, o sea, aquí hay algo que está, digamos... profundamente mal. Hay algo que es muy chocante, Ricardo, ¿no? es un tema ideológico, porque se deja una discrecionalidad de quién, de un médico, de un juez, del padre, de decidir el discernimiento de que si el niño que padece un sufrimiento físico es insoportable y cuya muerte es inevitable a corto plazo, pueden ser las causas que puedan determinar una decisión de esta naturaleza. Es un tema casi esotérico, lo cual no quiere decir que la eutanasia, en términos de adultos, no debería ser algo
que también pudiéramos Bueno, ya se debatir. aplica, pero aquí por primera vez lo que ha llamado la atención es que se aplica a menores de 12 años. No, claro. Pero el mayores de edad tiene que ver con la libertad individual. Sí, claro. Y por lo tanto, así como uno dice, como no es delito suicidarse, tampoco debería ser que uno diga, bueno, quiero morir dignamente. Pero una cosa es eso, es la libertad del adulto, y otra cosa es que a un niño se le dé una opción de esa naturaleza. Eso sí ya es una cosa... Escapa todo análisis, es una cosa de Bélgica, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Javier, Ricardo, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias por su atención, amigos. Hasta mañana.